ahí estamos, ahí está, ya estoy con Gisela Garzón. ¿Cómo estás? Qué gusto verte, Gisela. Gracias. Bien, por estar en una reunión a la par, digamos, pero ya me había comprometido con ustedes, así es que ¿para qué estás? ¿Cómo vas? Te agradezco y espero no quitarte mucho tiempo. Estábamos haciendo revisiones de las declaraciones que se dieron ayer sobre lo que ocurrió en el Pleno. Cuéntanos un poco qué pasó, por qué termina por cancelarse la sesión, por qué termina por no establecerse esta comisión y luego podemos avanzar sobre las cosas que ha ido llevando la Comisión de Enmiendas Ocasionales. A ver, para empezar el contexto, ya sabes que a mí me gusta mucho empezar con el contexto siempre. En el 2021, contexto de la pandemia, de hecho en la rueda de prensa que da la bancada, todos los asambleístas de ese momento están puestos mascarilla. Una de las cosas que más se afectó, por supuesto, además de la tranquilidad de las familias, la salud mental y demás, fue la economía, porque todo se paralizó. Es decir, a diferencia de otros países que mantuvieron ciertos espacios garantizándoles el tema de la salud en actividad, en nuestro país todo se paralizó. Todos encerrados, todos sin poder producir, todos sin poder pagar nuestras cuentas, es decir, todos guardados. Y eso significa, obviamente había quienes no perdían, ¿no? Por supuesto. Pero eso significaba que la economía se golpeaba y mucho, es decir, era un tema muy, muy grave. Ni siquiera era un contexto de campaña, porque ya la asamblea se había instalado en el 2021. No era un contexto de campaña ni nada por el estilo. Era una cuestión a propósito de la pandemia en todo este contexto y el tema de la dolarización sí se había utilizado en la campaña, pero en este contexto en particular era una economía sumamente golpeada por la pandemia. Entonces, en ese momento, el ahora alcalde de Quito plantea la posibilidad de instaurar o de establecer al dólar como moneda nacional. ¿Qué es lo que viene después? Que la presidencia de la asamblea de ese entonces, en manos de Guadalupe Llori, no hizo nada. La subsiguiente en manos de Virgilio Saquicela tampoco. Viene la muerte cruzada, nos vamos todos, regresamos algunos, llega Henry Klonfe, mucho menos, ¿no es cierto? Mucho menos. Y el momento en el que retoma la Revolución Ciudadana, se pone un tema presentado por la Revolución Ciudadana, es que me parece de lo más obvio. Es decir, si yo soy hincha de la Liga y estoy esperando que mi equipo gane, no voy a festejar un gol del Barcelona, pues. O sea, digo, ¿no? En términos futbolísticos, para ver si así se entiende. Yo a ratos he de reconocer que me frustro mucho porque esta gente es como que hay que explicarles por qué el shampoo lava el cabello. O sea, hay que explicarles por qué hace espuma. Es una cuestión tan elemental del procedimiento parlamentario y de la voluntad política, pero no mismo, no entiende. Entonces, lo ponemos de nuevo en el tema, ahora que por supuesto hubo condiciones para que el CAL también lo haga, ¿no? Porque nunca hemos tenido mayoría en el CAL. En el CAL son dos personas. Antes de que se vaya Henry Klonfe, Viviana, que era vicepresidenta, y Esther, que era la primera vocal. Y ahora que ya se fue Henry, seguimos siendo dos, porque quien reemplazó la vicepresidencia es del PSC. Entonces, no hemos tenido nunca mayoría en el CAL ni nada por el estilo. ¿Qué es lo que planteábamos? La creación de una comisión ocasional multipartidista con la presencia de todas las bancadas, todas, sin excepción, incluidos los independientes que sin ser bancadas son un grupo chiquito, que tengan también una representación allí. Hasta eso, todo bien. Pero claro, ¿qué es lo que decían? No les vamos a dar la ganancia, no vamos a dejar que se salgan con la de ellos, porque les importa poco la dolarización. Esta gente vive del titular, vive del qué dirán, vive del qué posesionan, vive del qué logran lanzar en un comunicado mal redactado, tal como esos son cuando hablan. De eso viven. No viven de la realidad del día a día, no les importa que la gente esté fuera. Toda esa bancada tiene seguridad, entonces no siente la inseguridad, pues. Nosotros que caminamos así, con nuestras familias, solos, sí, por supuesto que tenemos temores, pero ellos no, pues entonces, y tampoco les falta seguramente cada fin de mes el dinero. Tienen cómo llevar un pan a la mesa de su casa, entonces no les preocupa la economía, les preocupa el titular, ¿no? Y les preocupa que ese titular, cuánto impacta en el tema de las encuestas de la segunda vuelta. Entonces, eso fue todo. Planteamos una comisión que estaba incluida por Revolución Ciudadana, por Pachacuti, por el Partido Social Cristiano, por los independientes y, por supuesto, una representación de ADN. Que ADN, dicho sea de paso, tiene bastantes legisladores, pero siempre envían a la misma a todas las comisiones. En todo caso, cuando tiene que ir, cumple. Yo puedo dar fe de aquel nombre, cumple. Pero en más, no había ninguna otra opción para negarse. Pero salen ellos a decir que no, que era la intención de la Revolución Ciudadana de poner una moneda nueva. Pero por favor. Explícame eso, porque yo acabo de decirle a la audiencia, vea, la mayor parte de los bancos centrales del mundo están en este momento evaluando el desarrollo de criptomonedas propias. ¿De dónde nace esta acusación? Más allá de que existe una realidad económica mundial donde ciertamente pues, la cripto termina siendo termina ocupando un espacio cada vez más importante en los mercados. Pero ¿de dónde sale esta acusación? ¿Hay alguna sugerencia
en el proyecto o algo por el estilo que pueda decir, ok, listo, esto, No. digamos, acá existe esta intención? No, el artículo 303 de la Constitución es lo que plantea enmendar el entonces legislador Pavel Muñoz por lo siguiente. En el primer párrafo sustitúyase la frase: la ley regulará la circulación de la moneda con poder liberatorio en el territorio ecuatoriano por el dólar de los Estados Unidos de América. Es la moneda oficial y de libre circulación en el territorio ecuatoriano. Eso dice, justamente lo que está ahí, sí. Lo que acabas de poner en conocimiento. Eso dice. Y entonces, ¿por qué no hay acuerdo en esto? Es decir, porque al final me extraña. Yo escuchaba a Jorge Enrique Aicaituri el otro día decir, mira, me parece que es una movida electoral por parte de la... Pero ellos se abstuvieron porque el nombre del PSC no les gustaba, ¿no? No porque no estén de acuerdo con la comisión, sino porque entre ellos mismos están divididos. Y esa división siempre fue pública, es decir, había un sector que respondía a Henry Cronfrey y otro sector que respondía a Vicente Tayano en su momento. Sale Henry Cronfrey, se vuelve a partir, un sector que responde a Otto Vera y otro sector que nuevamente responde a Vicente Tayano. Es decir, son 14, creo, 13 son así, pero están partidos en dos. Entonces, siempre han tenido esta disputa interna también, y entiendo que el que da la línea y el que acaba poniendo, digamos, en orden es cuando llama Jaimito, ¿no? Pero más allá de eso, te digo, se negaron por el nombre, no se negaron por el tema, porque al final del día era una cuestión que nos beneficia a todos. Ellos representan un sector económico de nuestro país, representan un sector exportador de nuestro país, les conviene que la dolarización se sostenga. O sea, no hay a dónde perderse también en relación a lo que representan ellos y ellas. En todo caso, eso fue lo que pasó ayer, no hay a dónde perderse, ni hay... La economía, esta gente me da la impresión que ve la economía, con esta gente me refiero a ADN, que ve la economía como jugar monopolio. Entonces ellos se sientan en una mesa, ponen el tablero, tienen un par de dados, lanzan, el que más plata consigue avanza 2 lugares más, el que más plata consigue compra una propiedad y el que no tiene plata retrocede, ¿no? Ellos piensan que es así la economía nacional. Monopolio. Y cuando cae la ficha en algún servicio público gritan, lo compro. Ajá, tal cual. Y cuando, sí, lo decía yo ayer, o sea, esta gente cree que esto es el juego, el monopolio, y entonces así se hace economía. Y que como el monopolio tiene la moneda propia, entonces el ecuapolio puede hacer lo mismo, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es de este famoso ecuadólar que también han dicho? Han visto las monedas de 50 centavos o $1. Hay monedas de 50 centavos que son las americanas, las monedas de estas. Y hay otras que tienen el hoyo al faro. Esa es la única diferencia, siguen siendo 50 centavos y siguen siendo $1. No hay a dónde perderse, es decir, siguen siendo 50 centavos, sigue siendo dolarización, solo que en el uno está un águila y en el otro está la cara del hoyo al faro. Nada más. Sucedía con el Balboa en Panamá y a nadie se le ocurrió poner el grito en el cielo tampoco con eso. Ahora, sí te tengo que preguntar cómo funciona el orden de prioridades cronológico del CAL, ¿no? Porque al final del día sí llama la atención que en medio de una campaña se resucite algo del 2021. Sí, claro. El presidente de la Asamblea es el que tiene la voluntad para incluir o para retirar, digamos, del orden del día del CAL, qué incluye o qué no incluye, ¿no? Es decir, eso es voluntad directa del presidente de la Asamblea. Y por supuesto que los puntos se traten y se aprueben o no depende de la mayoría de los representantes que están en el CAL. Entonces, ahí sabemos que cualquier iniciativa, venga del sector que venga, tiene 2 votos de oposición, el de Egne Recalde y el de Diego Matovelle, que son los representantes de ADN, y que hay un rango de negociación allí con los representantes del PSC. Digo de negociación porque también hay temas que ellos piden. Por ejemplo, entiendo que hay un tema de la ley amazónica y demás, que es un pedido que tienen ahí un sector del PSC, cosas por el estilo, que son suyas sus iniciativas. Y que pues las analizaremos previamente. En todo caso, la convocatoria del CAL depende de la presidencia y que se apruebe depende de la mayoría de los presentes. 7-4. De 7-4. Claro. Ahora, queda en herencia, queda en legado para la siguiente conformación legislativa, en teoría ya el tema de las bases militares extranjeras. Lo que ha dicho ADN es no quieren aprobarlo. Cuando quieren aprobarlo del dólar, entonces no lo quieren aprobar, sino que quieren otra moneda. Cuando no quieren aprobar lo de las bases militares extranjeras, que están comprando tiempo. ¿Qué pasa? Cuéntanos así como también paso a paso para que la audiencia tenga claro lo que pasó ayer, porque te digo la verdad, hasta a mí que consumo información legislativa todos los días, me tomó hasta la madrugada poder entender paso a paso, consumir el pleno y tratar de ir tejiendo detrás de ello. A ver, ¿qué ocurrió? Nosotros recibimos el encargo del Pleno de la Asamblea Nacional hacia octubre para conformar la comisión ocasional, octubre-noviembre. Entre los trámites administrativos y demás nos instalamos y de los 60 primeros días que tiene una comisión que trata una reforma constitucional, de los 60 primeros días para el primer debate utilizamos 39.
Así es que no es que nos quisimos demorar, no es que nos quisimos retrasar, en lo absoluto. De hecho, para agilitar la presencia del Ejecutivo y que no haya excusas del Frente de Seguridad para presentarse ante la comisión, hicimos todo un día con 7 y tantas horas, de 7 y 45 horas de sesión, 7 horas y 45 minutos de sesión seguida, para poder recibir a todo el Frente de Seguridad, porque por procedimiento nos correspondía recibir al proponente de la reforma constitucional. De hecho, te cuento a modo de paréntesis que en el marco de este análisis sale el dictamen de la Corte respecto a la reforma sobre los privados de la libertad para que sean excluidos como personas prioritarias o de tratamiento del Estado. Y uno de los párrafos de ese dictamen establece que deje de utilizarse la reforma constitucional con un objetivo político electoral. Es decir, la Corte te está ordenando que no trates de este tema con un carácter político electoral. Pero me queda claro que esta gente no lee. Entonces, a mí en particular sí me gustan leer estos temas porque los dictámenes de la Corte son de obligatorio cumplimiento. Si no los cumplo, violento un dictamen y cometo una ilegalidad. Así de sencillo. La comisión entonces sesionó 13 veces, 13 veces, tuvo la presencia de 15 funcionarios entre el Frente de Seguridad y las funciones del Estado. Quienes no acudieron fueron la Corte Constitucional. ¿Por qué llamamos a las funciones del Estado? Porque se topa un elemento constitutivo del Estado. La soberanía en nuestra Constitución es un elemento constitutivo del Estado, entonces no puede tratarse a la ligera, va a afectar a todo el Estado en su conjunto si llega a reformarse. Y entre expertos y demás cumplimos con los 39 días. El 29 de diciembre remitimos el informe, 29 de diciembre, fin de año prácticamente. El 8 de enero llega la vacancia, ¿cierto? El 8 de enero llega la vacancia, el 5 de enero empieza la campaña. Para el 8 de enero ya no habían principales. ¿Qué dice el procedimiento parlamentario? Que quienes hicieron el informe lo deben sostener. No había quien sostenga el informe. Okay. Llega la vacancia, 15 días, y al 22 que regresamos, todos eran alternos, a excepción de quienes... Es decir, en la comisión ocasional, presidencia y vicepresidencia, no había en ese momento. No, yo estaba, pero el resto de la comisión no. El resto de la comisión no estaba. Entonces, llega el 22, todos eran alternos. Tampoco podíamos debatir sin los titulares presentes. Llegamos a este punto cuando ya estamos todos presentes, porque hasta la semana pasada seguían el reconteo de votos y demás, y seguían varios alternos presentes en el pleno. Entonces, todavía no estábamos completos, ¿no es cierto? Y ya lo logramos debatir. Para mi sorpresa, en el debate de ayer, ningún integrante de la comisión, a excepción de quien te habla, que es la ponente del informe, habló. Entonces, digo para mi sorpresa porque no es una cuestión político-partidista, es una obligación. Es del procedimiento, es una obligación. Así de claro, no nos podemos barajar la obligación. Pero bueno. Pero no habló mucha gente, digamos, se suspendió la sesión en el medio. ¿No habían pedido la palabra también algunos que se quedaron en el pendiente? No, pero en todo caso, digamos, me parece que se ha tomado ese tema tan a la ligera como que fuera solo decir, ya, sí, que venga quien quiera venir, que nos ayude, contarle que nos ayude, que venga el perro y el gato. Y lo más grave de esto es que el mismo ministro Lofredo en la comisión reconoce que tienen acuerdos ya firmados. Y el más grave es el último acuerdo que firma Manrique con Fitzpatrick en su momento y que ratifica Noboa y que permite, entre otras cosas, por ejemplo, el uso libre de nuestro espectro radioeléctrico, entrada y salida de militares estadounidenses sin ningún control, importación sin pagar aranceles, es decir, vía libre para hacer lo que sea. En Manta eso era ilegal en su momento con el FOL porque no había ninguna cuestión que los avale. Ahora firmamos algo que permite eso. Entonces, no es un tema menor, ni un tema de, ya la soberanía está desgastado, el discurso de la soberanía desgastado, nada. Los pueblos no solo viven de sus recursos, no solo viven del sostenimiento de sus cosas tangibles, sino de aquello que otorga dignidad, que otorga, digamos, vida libre, autodeterminación y no injerencia, también es parte de la vida misma de un país. Y por lo tanto, la Constitución del 2008 hizo esto, tener a la soberanía como un elemento constitutivo del Estado. Entonces, me parece que lo han tomado muy a la ligera y que pretenden únicamente utilizarlo como esto, como un engaño de campaña en un momento muy álgido, donde la seguridad, por supuesto, que es la preocupación de todos los días, y a esa preocupación se suma aquello otro que quienes somos ecuatorianos sabemos que requiere atención y prevención, las lluvias. El cambio, todo lo que pasa en la región costa, sobre todo a propósito de las lluvias. El tema de la vialidad que se afecta con las lluvias, porque se afecta la conexión de la costa con la sierra. Lo de la salud alrededor de las lluvias, porque vienen los dengues, los mosquitos y demás, y requieren presencia del Ministerio de Salud y de fumigación. Es decir, a todos nuestros males, ahora se suma lo que nos ocurre cada arranque de año con el clima. Entonces, es una serie de inobservancias, porque están preocupados en cualquier cosa menos en cuidar a la gente. Ahora, es vendedor hoy hablar de que la soberanía está desgastada, ¿no? La gente tiene preocupaciones tan inmensas que cuando uno viene a hablarle de soberanía dice, bueno, ¿y eso con qué?
cómo me ayuda a ir a la tienda y volver con comida sin que me asalten. Entonces, se explota también porque es vendedor. ¿Cómo se pueden recuperar estos conceptos que al final han sido tremendamente maltratados? Y son conceptos, como bien dices, sobre los que se fundamenta la idea de Estado. Una idea de Estado que se ha venido derribando, viniendo al menos desde antes de la pandemia. Sí. Y son conceptos además que hay que retomarlos con una perspectiva ideológica. A veces yo llego a tener debates sobre este tema porque es como de ideología nadie come. Pero si no somos claros en lo que defendemos, entonces, ¿qué hacemos aquí? O sea, el mismo presidente Correa, tengo una frase tan clara que él decía, si quieren contentar a todo el mundo, vendan helados. No se hagan políticos. Esto es así. O sea, tienes que identificarte lo que eres, que por supuesto en la campaña comercialmente o lo que fuere, ¿cómo es esto? Comunicación política y estrategas y demás, no ven eso como algo viable. Los que ya estamos en el ejercicio de la política sí tenemos que definirnos, pues. Y definirnos significa, entre otras cosas, rechazar que pretendamos recibir o que pretendamos que nos digan otros cómo hacer nuestra tarea. ¿Qué es lo que yo les decía en mi intervención? Les digo, ustedes no han sido capaces de establecer una doctrina en seguridad, de invertir, de cuidar a los funcionarios, es decir, a los funcionarios públicos, a los soldados, a los policías. No han sido capaces de hacerlo. No han sido capaces de poner un ministro que no parezca un pelele. No han sido capaces de hacer lo mínimo y pretendan que alguien que sí hace lo mínimo venga y les diga cómo hacer. Es absurdo. Había un experto colombiano que estuvo en la mesa y nos decía, no se puede solucionar los problemas de seguridad de ningún país con la doctrina de otro. Es decir, incluso nosotros con Colombia nos podemos parecer mucho en términos de narcotráfico, por ejemplo. Pero su doctrina y nuestra doctrina no puede ser la misma, porque no somos países iguales en composición, en gente, en diversidad social, etcétera. No somos iguales. Podemos compartir problemas, pero su doctrina y nuestra doctrina no pueden ser las mismas. Mucho menos una doctrina del norte, del sur o de donde venga. Porque claro, una de las preocupaciones era, ¿no? Si viene una estadounidense, bien. Si viene una gringa o una rusa, el cuco. Si viene una china, peor, más cuco todavía, ¿no? Entonces no les preocupa tampoco lo de fondo. Y esta tibieza ideológica del un lado no puede ser enfrentada con tibieza ideológica de la izquierda. Hay que rechazar el tema, hay que reestructurar y reconfigurar, si se quiere, el concepto de soberanía al tiempo actual. El concepto de soberanía es que nosotros somos capaces de enfrentar nuestros problemas, que nosotros sí podemos ponerle el cuerpo, pero hay que hacerlo con voluntad, pues. Hay que hacerlo con personas adecuadamente formadas y hay que hacerlo reconociendo lo que está mal. Hay una infiltración lamentable y dolorosa, de acuerdo a lo que dicen los expertos en materia de criminalística. Nosotros no lo somos, ni tú ni yo creo, pero hay gente que sí se dedica a estudiar esto y nos dice hay una infiltración en las fuerzas del orden. Y esa infiltración tiene que responder a alguien. Alguien tiene que hacerse cargo para que deje de pasar. Hay un problema en el sistema de justicia. Bien, ¿quién se hace cargo para que deje de pasar? Hay un problema en la situación de nuestro país, en lo social y demás. Bien, ¿quién se hace cargo? Ese quien se hace cargo sigue siendo el gran faltante y, por supuesto, el gran reto para el gobierno que venga, que confiamos y estoy segura que cambiará de rumbo, ¿no? Me reí ayer porque me llegaba un meme donde le decían, presidente, hágase cargo, y salía con la cara del presidente, ese, discúlpenme todos, no acepto, y se iba corriendo. Pero bueno, más allá de esto, hay que aterrizar esto a un informe, y ese informe requiere cierta mediación para poder llegar a acuerdos en común. ¿Cómo se está trabajando eso? ¿Desde dónde empezamos a confluir, digamos? Este informe para primer debate del tema de las bases no tiene posturas, es decir, no dice ni sí bases, ni no bases, ni sí cambiamos el artículo, ni no cambiamos el artículo. No lo dice por procedimiento, porque el constituyente consideró que el pleno legislativo, al tratarse de la Constitución, o sea, no es del estatuto de funcionamiento del edificio donde uno vive, es la Constitución. Entonces requiere un estudio mucho más amplio, por eso incluso los tiempos son 60 días en primer debate, 90 días y hasta una extensión de 90 más si fuera necesario. Es decir, hay todo un camino que recorrer antes de reformar la Constitución. Entonces, en este primer momento, por eso tuvimos un informe unánime, porque no teníamos posturas de nada, recogíamos todo lo que la mesa hizo y lo presentábamos al Pleno. En este segundo momento sí tenemos que trabajar en función de un criterio. Conforme está conformada la comisión, disculpen la redundancia, no tendríamos mayoría quienes estamos en contra, pero ya no vamos a alcanzar en este periodo porque una vez que se agote el primer debate, vámonos al calendario para ser más exactos, se agota el primer debate ayer 27, es decir, al 27 de marzo son 90, los primeros 30 días, al 27 de abril son los siguientes 60 y al 27 de mayo ya no estamos.
Entonces, al filo, más o menos, iniciando mayo, más o menos, nos corresponderá como comisión pedir una prórroga para que la siguiente asamblea conforme la comisión ocasional y culmine con la responsabilidad en el plazo adecuado. Ojalá lo acorte, porque yo espero... Retomando el trabajo, porque me decías anteriormente, son los mismos asambleístas que lo proponen quienes tienen que... no. No. Además que de la comisión se reelige Marianita Yumbay y se reelige Natalie Morillo. Los demás no vamos a ser ninguno asambleístas desde mayo. Entonces, lo lógico sería que ambas conformen la comisión y la completen con otro grupo de legisladores que ingresan, o aquellos que han participado activamente en la construcción de este tiempo. Por ejemplo, yo agradezco la presencia permanente de Ricardo Urcuango. Él ha estado siempre pendiente de lo que hacemos en la comisión. Si bien Ricardo no va a estar, digamos, nuestros aportes ciudadanos van a seguir sobre la mesa. Yo no me voy a desmarcar del tema, esté donde esté, porque gran parte del tramo lo construí yo. O ayudé a construirlo en todo caso. Pero bueno, así más o menos están las cosas. Esta asamblea ya no va a alcanzar a aprobarlo. ¿Qué es lo que hará la siguiente asamblea? Respetando los tiempos, sacará un informe, tendrá una definición. Como hay más legisladores, se necesitan más votos. Ahorita eran 92 para aprobarlo o para negarlo. Ahora van a ser 101. ¿Ya? Entonces, digamos, la cuestión ahí, la negociación va a ser distinta. Seguramente también tendrá alguna injerencia el tema del gobierno que llegue, ¿no? Pero en todo caso, esto luego de que sale de la asamblea, se envía a la Corte Constitucional. La Corte dice luz verde, o hicieron mal, o rectifiquen, o lo que fuere. Y una vez que la Corte da luz verde, pasan 45 días más para el llamado a elecciones. Porque esto se decide en urnas. Es decir, el último que acaba definiendo este tema es la gente en las urnas, si es que la Asamblea aprueba el cambio constitucional. Si la Asamblea no lo aprueba, únicamente notifica a la Corte y ahí muere el tema. Ahora, en este escenario, a ver, ¿por qué se suspende la sesión de ayer? Yo te digo la verdad, o sea, ya en este punto y llegando al momento de cambio de autoridades y de legisladores, me parece que si no podemos ponernos de acuerdo en la frase el dólar de los Estados Unidos de América es la moneda oficial y de libre circulación en el territorio ecuatoriano, ya será poco a lo que se puede acordar en esta conformación legislativa de aquí hasta la elección. Sí. No, yo no veo, salvo, creería yo que cambie el nombre del PSC, lo cual me parece un absurdo, digamos, en términos de cómo funciona. Pero bueno, no me voy a meter en cómo funciona cada bancada. Porque nosotros, digamos, cuando ponemos un nombre le damos todo el respaldo, no votamos en contra. O sea, hasta pudiéndonos parecer, seguramente a alguien de la bancada le parecía mal que yo asuma la comisión, pero en todo caso he contado con el apoyo de mi bancada, o sea, no es como que tú no, tú sí, tú no, tú sí, ¿no? Más o menos. Pero bueno, cada uno funciona como puede. Yo espero que para la siguiente semana se pueda destrabar esto, porque la política se subsana con política. Es decir, no se subsana de otra manera. Las decisiones políticas se subsanan con política. Salvo el gobierno haya infiltrado otras bancadas y tenga seguridad en este periodo, en lo que queda de este periodo, que tiene votos asegurados para boicotear cualquier tema. No solo este, cualquier otro. Porque tenemos en camino algunos temas de fiscalización. Increíblemente, el informe de la Comisión de Niñez sobre los guaguas de las Malvinas casi no pasa. Casi no pasa. Eso me parece una locura. Oye, ¿y tienes información? Sé que fue declarada reservada, pero ¿tienes información sobre esta denuncia que hacía en este espacio Civil Martínez y que fue recibido ayer el ministro de Inclusión Social en la comisión de la... sobre el tema del centro de la Casa Hogar Enrique Gay. Le estoy dando yo seguimiento, he hecho los pedidos de información, aún no tengo respuesta, por supuesto, pero al tratarse de menores de edad prefiero no profundizar, solo tengo algunas alertas de allí, pero insisto, al tratarse de menores de edad preferible no hablar hasta tener más elementos y saber quiénes los tutelan finalmente. Entonces, vuelvo sobre la pregunta anterior, yo deseo, auguro de verdad que la política se subsane con política, porque además no es un tema que va a acabar tratando esta asamblea. Ya nos vamos. O sea, el procedimiento de reforma constitucional presentada por el presidente es muy distinto al de enmienda constitucional presentado por un legislador. No se trata igual. Nunca se tratan igual porque el presidente tiene sus facultades, el asambleísta sus facultades. Ambos procesos pasan por la Corte Constitucional, pero no se tramitan igual. Si la asamblea se pronuncia, pasa un año para tomar una decisión. Por eso yo siempre traigo a colación la reforma presentada por el presidente Correa en el 2014, aprobada en el 2015.
Ese tratamiento duró un periodo de tiempo importante, la comisión se movilizó por todo el país alrededor de esas enmiendas y con 102, me parece, votos, si no estoy mal, se aprueba el paquete de enmiendas en ese momento. Enmiendas que, dicho sea de paso, se baja Moreno en el 2018 y parte de estas mismas enmiendas con la misma redacción igualita presenta Lazo en el 21. Igualito. O sea, ni siquiera habían sacado el documento de los archivos, cambiaron el nombre del que mandaba y presentaron otra vez. Así fue. El del presidente, por eso se aprobó en tan poco tiempo, pero el de un legislador no es igual. Claro. Hay procesos, por ejemplo, como el de Sofía Sánchez, que pretendía mejorar o cambiar las exigencias para ser asambleísta, que hasta ahora no hemos tratado, porque sigue en la Corte. Entonces, son temas distintos y tiempos distintos. Así es que en este periodo no se va a tratar. Si les preocupa mucho el tema de la campaña y no sé qué, no se va a tratar. Pero como siempre digo, y no lo digo por burlarme, de verdad, porque a ratos sonaría así. No leen. Es que todas las cosas que dicen se subsanan abriendo la Constitución y encontrando el artículo correspondiente. No hay a dónde perderse. 441 y 442 dan el procedimiento de reforma a la Constitución. Y 73 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, ¿qué es lo que hace la Asamblea? Te toma 5 minutos leer 3 artículos. 5 minutos. Si no tienes 5 minutos, 2 minutos. Si te dan leyendo 6 minutos. O sea, de verdad, a ratos es angustiante porque es como que dentro de la Asamblea no pasará nada de lo que pasa afuera. Y fuera de plazos, pues, claro, a veces da esa impresión, pero fuera de plazos, ¿tú has sentido algún tipo de presión o has percibido esta intención de aprobar esto antes de la segunda vuelta electoral, así sea estirando el chicle, así sea a trancas y barrancas? ¿Lo de las bases? Lo de las bases. No podemos, porque los 90 días son plazos fatales. O sea, no podemos ni hacer 89 ni hacer 91. El día 90 tiene que salir de la comisión y el día 90 tiene que aprobarse si es que no pedimos prórroga. Si pedimos prórroga, supongamos que nosotros nos vamos del 13 de mayo. Supongamos que pedimos prórroga la primera semana de mayo, entra al pleno y nos autoriza. O tendrá que ser la última de abril para que la primera de mayo entre al pleno. Supongamos que nos autorizan el 3 de mayo, ¿ya? El 13 nos vamos, se instala la nueva asamblea el 14, el 15 se conforman las comisiones, que deberá incluir la comisión ocasional para el tratamiento de la reforma, y desde ese momento habrán perdido 10, 15 días, y desde ese momento corre la prórroga, lo que reste de la prórroga, ¿ya? Para que traten este tema, que al ser una prórroga no son los 90 días fatales del segundo debate, después del primer debate, ¿ya? Esto es una prórroga que puede ser los 90 o menos, pero una vez agotado el primer debate que fue ayer, los 90 días son plazos fatales, no pueden ser ni 89 ni 91, tienen que ser 90. Ok, luego uso de la prórroga, lo que necesite de esos 90 días de prórroga, pero el tiempo, debo utilizar los 90 días. Gise, me decías, mira, no lee, te lo hemos escuchado decir en el pleno, hemos disfrutado de tus intervenciones en el pleno, te lo digo en nombre también de la audiencia, porque genuinamente las hemos visto aquí, nos hemos reído, nos hemos congratulado del nivel que expones en el pleno. Tienes unas actuaciones realmente, varias de ellas memorables. Dicho eso, yo ciertamente que lamento que el pleno vaya a perderte. ¿Qué te vamos a encontrar haciendo el 15 de mayo? Espero dormir un poco más de 5 horas en primer momento. Y bueno, he tenido, digamos, conversaciones con compañeros que están en los gobiernos locales y que me han propuesto que me sume con ellos, pero en todo caso prefiero no adelantarme. Y algo que sí es cierto es militando. Muchas personas me han preguntado, porque lamentablemente se ha normalizado esto de te cambias del mejor postor. Yo debo reconocer, a mí hubo partidos que me ofrecían lo que pida para que sea su candidato. Me ofrecían recursos, me ofrecían vehículos, me ofrecían acompañamiento, me ofrecían equipo, me ofrecían lo que les pida. Pero a mí particularmente sí me gusta dormir tranquila. Es decir, yo precio mucho dos cosas, dormir tranquila y regresar a mi casa a Machachi, verles a mis padres a los ojos y saber que su educación no ha fallado, ¿no? O sea, son dos cosas que no es discurso. Ha sido una forma de ser en mi vida. O sea, nunca problemas en la universidad, nunca temas, digamos, que donde no deba, nunca problemas en el colegio. Es decir, siempre he honrado eso. O sea, eso es mucho más valioso que los recursos o que lo que fuere, ¿no? Entonces, hubo muchos partidos que me ofrecieron ser candidata, pero yo dejaría de ser yo si renuncio a lo que pienso, porque creo que mi razón de ser únicamente ser candidata. Yo he asumido el encargo militante de este espacio desde la Asamblea Nacional con mucho cariño desde que entré como asistente.
A mí en realidad me duele cuando la asamblea le vuelven una burla, porque la asamblea no es una burla. La asamblea es una escuela de la política real del día a día. La asamblea es una escuela de la administración de lo público desde el ejercicio legislativo sin manejar recursos. La asamblea, cuando está bien ejercida, se aprende muchísimo del servicio, porque la gente te deposita tu voto para que le des algo que no toca. O sea, una ley no es un adoquín, una ley no es un asfaltado, una ley no es una casa, una ley no la tocan, ¿no es cierto? Y sin embargo te confían ese encargo para que lo hagas bien. Entonces, la asamblea no es eso feo que lo plantean. Que tiene gente que es fea es otra cosa, fea de actitud, no fea de físico, fea de actitud, fea de alma incluso, pero no es fea la asamblea. Entonces yo he asumido este encargo militante, voy a seguir militando donde me corresponda, desde la Revolución Ciudadana, desde la izquierda y desde el progresismo. No me vas a ver, sí, la Revolución Ciudadana, pero no, mejor hagámonos nomás más acá, jamás. Porque perdería mi razón de ser, y mi razón de ser es asumir el rol militante donde te corresponda, y pues bueno, seguramente, obviamente las oportunidades laborales vendrán de la mano, pero en todo caso seguiré militando donde me toque estar y opinando de lo que sea que tenga que opinar, porque al final del día todos deberíamos hacer eso, todos, hayamos estado donde estemos. Si no, siempre hay alguien que nos va opinando, nos va haciendo un túnel del tiempo en TC Televisión y nos dice que deberíamos pensar así, ¿no? Entonces, mientras más opinemos nosotros y menos opinen ellos, es mucho más fácil que accedamos a la verdad. Y eso también es un rol que podemos cumplir como ciudadanos y ciudadanas. Y que sigas viniendo a la contra. Oye, me hablabas de los, por favor, me hablabas de los coqueteiros que ha habido alrededor de la política, de los políticos y las agrupaciones políticas. El presidente de la República en su última entrevista dijo que estaba haciendo crecer su bancada. Al menos a nivel de rumor de pasillo, ¿sabes cómo están haciendo crecer la bancada? Siempre ellos... Y ya se sabe hasta las caras de quienes andan rondando siempre en los pasillos, pero siempre lo hacen a través de lo que manejan, ¿no? Que es, digamos, el espacio del Ejecutivo. A nosotros no han osado, si quieren acercarse, más les vale, porque me parece que la respuesta no sería favorable. Saben perfectamente a quién se acercársele, ¿no? Y por eso ahora es parte de esa bancada, 3, 4 personas, ¿no? Pero otros ni siquiera osan con hacerlo. Pero lo que ofrecen es eso, espacios de poder, espacio de toma de decisión, pontan director, Ahora, yo, por ejemplo, entiendo que una persona como Pablo Jurado, que es un nuevo legislador que entra, el único que entra por Construye, pero que no es por Construye, sino por él mismo, él siempre fue una persona de derecha. Entonces, extraño sería que esté con la Revolución Ciudadana de inicio. Digamos, yo me imaginaba que esté como independiente, pero es hasta mucho más honesto que no se diga independiente, sino que se defina, ¿no? En todo caso, está bien. Y este chico Ordóñez, Steven Ordóñez, ya ha sido parte de ADN en esta bancada también, entonces sigue siéndolo en la siguiente. Esos son los dos que han sumado. Y como yo he dicho en otros espacios... y con eso quedarían en 68. Sí, como yo he dicho en otros espacios, yo tengo mucho respeto y mucha consideración con legisladoras que se reeligieron en esta vez y con las que he podido compartir en este periodo y en el anterior. Yo compartí, por ejemplo, de Pachacuti con Dina Farinango la Comisión de Justicia en el periodo previo a la muerte cruzada. Dina Farinango es una mujer muy comprometida con las zonas de la Sierra Centro, con su cayambe querido, es una mujer que no se saca cayambe de la boca y es algo, digamos, y de sus acciones, y es una mujer sumamente ideológica, es decir, no titubea. Lo propio puedo decir de Mariana Yumbay, lo propio puedo decir de Carmen Tiupul y lo propio puedo decir de Cecilia Baltasar, a quien estas 3 últimas he conocido en este periodo. Con Carmita... Y con Mariana, Mariana Yumbay, cuando era jueza, y siempre tuve la mejor de las impresiones de ella. Con Mariana y con Carmita compartimos la Comisión de Participación Ciudadana. Con Marianita comparto la Comisión de Bases Extranjeras y con Cecilia comparto el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres. Es decir, hemos además podido conocernos y hemos podido colaborar, hemos podido trabajar juntas también en lo que hemos tenido que trabajar juntas. Entonces, son mujeres, además, nuevos liderazgos de la CONAIE, nuevos liderazgos de Pachacuti y sumamente comprometidas e ideológicas, no las vas a comprar. Entonces, yo auguro que esta relación que en este momento también hemos mantenido así, sea más adelante igual. Y que, por supuesto, ellas no solo puedan estar en votaciones en conjunto, sino que ojalá puedan presidir comisiones. Yo vería una excelente presidenta de la comisión, por ejemplo, resaltando y valorando muchísimo el trabajo que ha hecho en este tramo Paola Cabezas. Yo creo que Marianita Yumbay haría un excelente trabajo también en la misma comisión de garantías, porque con el enfoque de pueblos y nacionalidades vendría muy bien ese tema. Digamos, a mí me parece que ella sería, por ejemplo, algo importante allí, o parte del CAL. Marianita tranquilamente sería un aporte importante dentro del CAL.
Es decir, son perfiles muy valiosos y son mujeres además que están muy bien preparadas para eso. Y si me permites hacer un paréntesis sobre el tema de jóvenes, como para ir cerrando, he visto que satanizan mucho que hay un chico de 19, que otro de 20 y tal. Sí, escuché las declaraciones de esta chica Camila en Cotopaxi, y el problema de ella no es el joven, ni el problema del chico Dominic que tiene 19, ni el problema de ninguno que es menor. No, no. El problema no son sus años, jamás. Yo empecé a militar a los 15. A los 15. Es decir, no, el problema no es cuántos años tengas, ojalá más jóvenes en la política. El tema es que la edad no basta. Y la patente de corso no es ser joven para equivocarte. Cuando entiendes que ser joven en política te da doble o doble lupa, triple lupa y están sobre ti todo el tiempo, te exige a prepararte más, no a convertirte en la burla. En este momento yo de Camila, de Dominic, de la otra chica Camila que no diferenciaba quintiles y demás, estaría sentada con unas 2 personas que me digan, a ver, ¿qué es la asamblea? ¿Qué voy a hacer yo ahí? No solo tengo que ir guapa, tengo que ir bien preparada. Entonces, ¿qué voy a ir a hacer allá? ¿Cómo se aprueba una ley? ¿Qué tiempo demora? Que me explique qué tengo que hacer. Porque la juventud ve de otra forma el país. La juventud ve de otra forma, ve con otros ojos las cosas. Puede ser un aporte fundamental. Lo han sido, por ejemplo, personas con los que hemos compartido, Jairén, el mismo Mateo Flores en su momento, y de las otras bancadas también, porque han tenido jóvenes muy importantes, muy brillantes. Recuerdo que el PSC tenía un joven afro que participaba poco, pero participaba en la asamblea. Siempre se puede, pero preparados, bien preparados. Entonces dejemos de cuestionar a la juventud, porque nos empiezan a valorar en función de cuántos años tenemos. Seguramente yo para algunos seré vieja. Es decir, empecemos a medir de mejor manera las cosas, porque ¿de qué nos ha servido, por ejemplo, que gente grande siga en el ejercicio de la política? Y bueno, Lucio Gutiérrez, él tiene toda la experiencia del mundo, pero no es precisamente el mejor legislador, pues, y los años no le han significado nada. Entonces, solo lo hago así como a modo de paréntesis, porque me ha parecido como que muy... Cuestionenle sus apariciones públicas desde el ejercicio del cargo, pero ¿qué hacen antes? Si es cheerleader, si baila, si perrea, si se para de cabeza, no nos importa. Nuestro juzgamiento empieza desde el momento en el que entran, y si es que entran y lo hacen mal, perfecto, juzguémosles, pero no por jóvenes, por sus acciones. Y la señorita y el señor Dominic no tienen que responderme a mí por sus bailes, sino por su gestión legislativa. Correcto. Y por eso es que yo lo evaluaré. Ya si baila bonito, baila feo, ya es una cuestión de gusto y de audiencias. Te quería pedir ya para despedirnos, dice tu primera impresión de la sentencia de ayer a la vicepresidenta de la República, que resulta ser ella la ofensora. Como siempre digo yo, el momento en el que, porque a Verónica Abad le han dicho correísta, ¿no? Entonces, el momento en el que Verónica Abad sea correísta, yo me voy. Es decir, no tendría razón de ser juntas en el mismo espacio. No va a ocurrir, porque ni ella va a ser correísta, ni yo me voy a ir. Es decir, no va a pasar. Pero el espacio de las vicepresidencias y la paridad de género no se le ocurrió a Daniel Noboa, no se le ocurrió a quien le puso de viceprefecta a alguien o vicealcaldesa a alguien. Esto es el resultado de la lucha de las mujeres para tener la ley de cuotas primero, la paridad después y la alternancia finalmente. No es una cuestión que se inventaron en estos últimos años y 3 meses. Entonces, que la señora esté ahí y que sea mujer es el resultado de una serie de otras mujeres que incluso ya no están con nosotros, como la Nela Martínez o la Tránsito Maguaña y demás, que ya no están, pero que caminaron con nosotros de este trayecto, ¿no es cierto? Y por nosotros de este trayecto, en primera instancia. Entonces, la defensa de la vicepresidencia, en este caso para una mujer, tiene que ver con eso, con la lucha por la paridad y la alternancia que hemos dado a las mujeres antes y ahora, ¿no? No es a Verónica Abad, es a la posibilidad de que una mujer llegue y que ejerza el poder desde ahí. Lo subsiguiente es que el TCE está tomado. Y eso es clarísimo, no solo por este tema. Nosotros en medio de la campaña, recordarás, Leonardo Berresueta candidato y le sancionan con una multa económica. En este mismo proceso de denuncia estaban Paola Cabezas, que ya archivaron, pero tiene una más, me parece. Está Ana Herrera de mi bancada, Victoria de Sintonio de mi bancada, Pamela Aguirre de mi bancada, Roberto Cuero de mi bancada y Leonardo que estaba antes de mi bancada. No hay nadie denunciado del otro lado. Nosotros sí estamos prohibidos para hacer campaña, no podemos salir porque la sentencia en contra de Pavel, que digamos es burda, es ridícula, porque lo que debería estar mal es que renunciemos a nuestra pertenencia política, no que la digamos, ¿no es cierto? Claro. Pero en todo caso, nosotros sí lo estamos cumpliendo. No hemos salido a campaña, no nos hemos movido para poder hacer campaña, porque estamos impedidos. Pero sin embargo veíamos a legisladores que sin ser candidatos estaban haciendo campaña y nadie les dijo nada. Eso es un atentado en contra de la democracia. Porque ninguno de los demás estaba haciendo campaña, ¿no? Pero ADN sí. ADN se sabe libre de sanciones. ADN se sabe libre de denuncias.
ADN se sabe libre de incumplir la ley. Nosotros no, porque al mínimo paso que demos fuera de aquello, aunque sea burdo, nos van a sancionar. Entonces, es la realidad, está tomado por, a cambio de que no sabemos, ojalá en algún momento lo sepamos, pero está tomado un espacio que además ha hecho de la violencia de género su disputa, ¿no? Es decir, nos ha costado mucho que la violencia de género se identifique con algo para que ahora sea cualquier comisaría. O sea, no, la violencia de género no es cualquier cosa. A mi criterio, decirle vaga a una funcionaria no es violentarla. Burlarse de su cuerpo, de su físico, de su edad, eso sí es violentarla, pero decirle vaga no es violentarla. Después de lo que ha pasado, a Lucía Jaramillo le han dicho una cantidad de cosas que están mal, ¿no? Se han burlado de su cuerpo, de su Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y de mí lo han hecho, y lo hacen de Mónica Palacios, y lo hacen de un montón de gente. Eso es violencia política de género. Pero decirle, adjetivarla porque no fue a trabajar en un determinado periodo de tiempo, no es violencia política de género. Sin embargo, ya tenemos jurisprudencia sobre un epíteto en función del género. Yo lamento de verdad la manipulación de las herramientas en función de la política, porque son herramientas que ha tomado mucha lucha conseguir y poner a disposición de las mujeres en la política. Te agradezco mucho siempre, Gise, tu presencia. Estás recibiendo mucho cariño además en la caja de comentarios. Gracias, mil. No les he podido leer ni nada como suele hacer porque en el teléfono tengo una reunioncita justamente sobre temas de género que se viene la próxima semana. Pero bueno, ahí seguimos hasta mayo. Lamento haberte robado tanto tiempo. Sabes cuánto disfruto conversar contigo. Te mando un abrazo gigante. Gracias, mil. Chao, chao. Gisela Garzón, presidenta de la Comisión Ocasional que está tratando las enmiendas constitucionales, nos explicaba que por una cuestión de plazos ya sencillamente sería imposible que ellos logren llevar a puerto este trabajo que vienen realizando desde el mes de octubre. Se vieron atravesados también por las elecciones que les limpió de asambleístas la comisión y pues no pudieron avanzar con ello. Sin embargo, me dice Gisela, siempre hemos estado dentro de plazo. El asunto es que los plazos son fatales. Yo no puedo acortarlos ni extenderlos y si uno va con el calendario, ciertamente resultaría en la primera semana de gestión de la nueva conformación legislativa la discusión de este asunto.